Evangelio de hoy, primer domingo de Cuaresma. Primera lectura. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Del libro del Génesis. En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura. El agua del diluvio es un símbolo del bautismo que los salva. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes en el segmento de Evangelio de hoy de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma, el Día del Señor. La Cuaresma es un tiempo de fortalecimiento espiritual, con el ayuno, la oración y la limosna, para vivir mejor la pasión de Cristo en las dificultades de nuestras vidas. En este día, Dios nos recuerda el don que hemos recibido en el bautismo
y la lucha espiritual que llega a nuestras vidas después de ese sacramento. En la primera lectura del libro del Génesis, recordamos el desenlace del acontecimiento del Arca de Noé, mientras que en la segunda lectura, San Pedro nos explica que el diluvio universal era un símbolo del bautismo. Esto es así porque Dios conoce toda la historia de la humanidad y fue preparando sabiamente al mundo desde la antigüedad para recibir la salvación por medio de Jesús. En realidad, el Antiguo Testamento está lleno de relatos que ocurrieron realmente, pero que además tienen un simbolismo profundo que nos ayuda a comprender por analogía lo que vendría después en el Nuevo Testamento. Y ahora trataremos de comprender el simbolismo de este caso del Arca de Noé. En la época de Noé, la Biblia nos relata textualmente que Dios vio qué grande era la maldad en el hombre y cómo su corazón tendía en todas sus obras hacia el mal. Esa tendencia al mal es la concupiscencia. Y dice ahí que por eso decidió eliminar Dios a todos los hombres y con ellos a los animales. ¿Por qué también a los animales? En realidad, como dice el Catecismo en el numeral 358, todo lo creó Dios para el hombre. De manera que, si quitásemos al hombre de la creación, el resto de la misma ya no tendría sentido que existiese y sería también eliminada. Sin embargo, textualmente dice que Noé fue agradable a los ojos del Señor y era un hombre justo y irreprochable. Noé es símbolo ahí de Jesús, el hombre justo e irreprochable. Dios mandó las aguas para destruir el mal que había en toda la tierra. Simboliza esto, según la segunda lectura, a las aguas del bautismo, que vienen a destruir la maldad de cada persona bautizada, sobre la que caen esas aguas, quedando únicamente en esa persona lo que es puro. Esas aguas iban a destruir a todos los habitantes de la tierra, pero por la bondad de Noé, figura de Jesús, fueron salvados de esa destrucción, no solo Noé, sino con él toda su familia. Esa familia de Noé simboliza a la familia de Jesús, que es, según Jesús mismo, todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. El Arca de Noé, construida por Noé mismo por mandato de Dios, es símbolo de la Iglesia, que es construida por Jesús por voluntad de Dios. La Iglesia es la nave de la salvación. Los animales que entraron al arca fueron una selección pequeña, muy pequeña. Quizás simbolicen a los pocos no creyentes, a los paganos, que también alcanzaron salvación de manera excepcional. En la Biblia, los paganos son simbolizados por medio de animales en diversos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús compara a la mujer sirofenicia, una pagana, con un perro, o cuando en Hechos capítulo 10, Pedro sueña con un mantel lleno de animales de todo tipo, de lo cual se explica en el versículo 28 que esos animales simbolizaban a los paganos. Sin embargo, el resto de los hombres y de los animales de la tierra, en la época de Noé, la gigantesca mayoría, no habiendo creído y practicando el mal, murieron ahogados. Leyendo también el Catecismo, en sus numerales 632 al 635, la Iglesia explica lo que comenta San Pedro en la segunda lectura. La Iglesia nos dice que cuando Jesús descendió a los infiernos, fue a hacer su predicación y a salvar las almas de los muertos justos. La segunda lectura dice así: Cristo murió. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Jesús, al morir, descendió a los infiernos,
Ahí predicó a todos los hombres que habían vivido en todos los tiempos anteriores a él, simbolizados en el relato de Noé por los que murieron ahogados fuera del arca. Antes de la muerte de Jesús, nadie podía ir al cielo. Una vez que Jesús nos redime, va y predica a esos hombres muertos, que habían sido rebeldes, y les permite acceder a la salvación. No rescata a todos, sino solamente a los justos. El relato del arca de Noé era un símbolo del bautismo. Antes de que Jesús muriera, nadie podía estar en el cielo, pero hecha su redención, Él dio acceso a todos a entrar a la visión directa de Dios al cielo. Podemos reflexionar en que debemos ser fieles a la gracia que recibimos en el bautismo, luchando contra el pecado para que no seamos destruidos, sino que al morir nos dirijamos hacia esa vida eterna que Jesús nos ha ganado. Y debemos valorar a la Iglesia como la nave de la salvación, a la que no se puede entrar sin la fe en Jesús, así como la familia de Noé creyó en Noé y entró. Como dice el Salmo, el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Por eso Dios se acerca a todos, para atraernos hacia el camino de la salvación. Por otra parte, en el Evangelio se nos relata que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo para retirarse al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. Esto ocurrió en el Evangelio, justo después de que Jesús fuera bautizado. El texto dice que Jesús fue bautizado y luego que el Espíritu lo llevó al desierto a que fuera tentado y a vivir con animales salvajes. A veces creemos en nuestra vida ordinaria que al acercarnos a Dios todo será paz y tranquilidad. En el bautismo, el agua que usualmente limpia nuestro cuerpo, por la oración del sacerdote y gracias al sacrificio de Cristo, en el sacramento destruye en nosotros toda mancha y quedamos totalmente limpios de todo pecado y consagrados para siempre a Dios. Sin embargo, una vez que alguien es bautizado, por la envidia del demonio, se vuelve un blanco de ataques para destruir esa pureza que ha recibido. Todo bautizado es un miembro de la Iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, parte de Cristo, e igual que Jesús, es enemigo del mal y será atacado de manera especial. Espiritualmente, vivimos en esos 40 días que simbolizan toda nuestra vida, entre animales salvajes, en el desierto y con las tentaciones. Si hay una persona en medio de un campo de batalla, donde hay dos bandos balaceándose los unos a los otros, y esa persona no tiene armas, no la atacarán ni un bando ni el otro. En el momento en que un bando le dé una ametralladora para que ataque al bando opuesto, en ese momento comenzará esa persona a ser atacada con fiereza. El bautismo nos da las armas para vencer a los enemigos, y después de ser bautizados en ese desierto como a Jesús, los ángeles de Dios nos ayudarán en todas las dificultades. Al final de la vida, si pertenecemos al bando de Dios, tendremos la recompensa para el ejército victorioso. El soldado que más haya logrado tendrá un mayor galardón. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión sobre el bautismo. Estando en la Cuaresma, conviene recordar que te sacrificaste para darnos la salvación por medio del bautismo y que la Iglesia es como el arca de Noé. Es una nave que, estando dentro, nos lleva hacia la salvación. Te pedimos que nos ayudes a aferrarnos muy fuertemente a ella y que tengamos la valentía para luchar en el desierto de la vida, formando parte de tu ejército, rodeados de las fieras, pero con la ayuda de tus ángeles. Que la Virgen María, que huyó al desierto de Egipto, nos ayude a convertirnos y creer en el Evangelio. Así sea. Hermanos, les pedimos que si este video les fue provechoso para su vida espiritual, pongan me gusta, se suscriban, lo compartan
y vean los demás videos que subiremos diariamente. Que se acerquen a la iglesia y participen. Dios les bendiga. Hasta mañana.